Es irónico que un pueblo como el judío, que sufrió en carne propia el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, ahora lo esté practicando. Es vergonzoso ver a gente que piensa que las muertes de un lado son más importantes que las del otro, como si la vida solo importara por tu nacionalidad o la religión que profeses. Las guerras, al final del día, solo sacan lo peor de la gente, tanto del que está dentro del conflicto como del que está afuera. Convierten a la gente en víctimas y victimarios. A día de hoy, el recuento de muertes en la Franja de Gaza supera las 11.000 y los heridos en más de 25.000. Por otro lado, los políticos supremacistas israelíes incluso plantean en el Parlamento el uso de armas nucleares. Y uno se pregunta, ¿a qué quieren llegar? ¿Al exterminio total de la población de Gaza? ¿A crear un conflicto en la región que pueda escalar incluso a algo mundial? ¿O a qué? Y no justifico el ataque de Hamás, pero esto es algo totalmente inhumano y desproporcional. No se puede justificar la masacre diciendo al mundo que los terroristas utilizan a la gente como escudo. No se puede justificar un bombardeo a escuelas, a hospitales, dejar a gente sin luz, sin agua, sin alimentos. Lo más cercano a lo que podemos comparar la Franja de Gaza es al campo de concentración de Auschwitz en Polonia, una de las peores atrocidades de la humanidad que el mismo pueblo judío vivió. Pero todo este conflicto no es nuevo. Lleva años el ataque sistemático contra el pueblo palestino, y uno se pregunta, ¿cómo no van a surgir esta clase de grupos como Hamás, si han vivido sometidos, si han visto desde niños los ataques y bombardeos constantes hacia su pueblo? El mismo Israel tiene culpa de la existencia de esos grupos. Algo que también creo importante aclarar es que no todos los israelíes, judíos o no judíos, sionistas o no sionistas, están de acuerdo con lo que está pasando en la Franja de Gaza y en general con lo que han hecho contra el pueblo palestino. Pero quien está al frente de esta masacre es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el criminal Benjamín Netanyahu, que solo puede ser comparado con un personaje de la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro que tiene 3 procesos judiciales por corrupto y que curiosamente los ataques de Hamás se dan cuando lo quieren meter a la cárcel. Hay muchas cosas que Israel tiene que responder, aparte de todos los crímenes de guerra que está cometiendo. Cosas como, ¿cómo es posible que Israel, siendo la fuerza militar más poderosa del Medio Oriente, con uno de los servicios de inteligencia con más prestigio a nivel mundial, creadores de software de espionaje como Pegasus, no hayan sido capaces de enterarse del ataque de Hamás, que no son más que simples guerrilleros? ¿Cómo es posible que hayan dejado entrar en su perímetro a miembros de Hamás en paracaídas? Un país como Israel, que tiene un sistema antimisiles de lo más avanzado en el mundo, porque todo pareciera que fue un autoataque, o que dejaron que sucediera sacrificando la vida de más de 1,000 israelíes para tener un motivo, una justificación para atacar a Gaza, para hacerla polvo. Si eso pasa, el mundo musulmán no se va a quedar con los brazos cruzados y las consecuencias las vamos a pagar todos, ya sea con una escalada del conflicto a nivel regional que va a afectar principalmente el precio del petróleo y del gas y por lo tanto la inflación y el precio de todo, o una escalada a nivel mundial con el peligro de que escale algo nuclear. Es terrible lo que está pasando. Detrás del conflicto hay muchos intereses, políticos, geopolíticos, estratégicos, económicos, ideológicos. También hay intereses personales de Netanyahu para evitar sus problemas con el poder judicial de Israel. Hay una reactivación económica muy grande de la industria armamentística y hay un lavado de dinero enorme con el dinero de impuestos con el que Estados Unidos ayuda a Israel y a Ucrania. Detrás de cada conflicto en el mundo siempre hay intereses de unos pocos, mientras el resto de personas se matan entre sí. Afortunadamente, el mundo no está de acuerdo con lo que está pasando en la Franja de Gaza. La maquinaria propagandística ya no funciona como antes gracias a las redes sociales, gracias a la gente que piensa y se cuestiona. ¿Por qué la vida de un israelí es más importante que la de un palestino? ¿Por qué Israel es el bueno y el que está con Dios cuando están haciendo una masacre en Gaza? ¿Qué acaso su Dios no dice, no matarás? En fin, la única solución viable y humana para resolver el conflicto entre Israel y Palestina
Primero es la destitución y encarcelamiento de Benjamín Netanyahu, y después la creación de los 2 estados justos para ambos pueblos y el respeto incondicional de sus fronteras, porque lo que están proponiendo ahora mismo es una masacre y una expulsión